Hemos estado conversando a lo largo de esta pandemia, ¿no? En contra del confinamiento, en contra del cierre de la economía en sí. Bueno, acá hemos hablado incluso sobre los efectos de los que las personas no hablan, ¿no? Porque la gente puede ver a las cifras directamente de los contagiados del coronavirus y de las muertes allí y sacar conclusiones ignorando los otros elementos que acá de hecho pusimos en alguna oportunidad la imagen de un iceberg, ¿no? En donde arriba en la punta aparecía solo eso y abajo aparecían otras cosas tipo depresión, tipo alcoholismo que de una u otra manera se incrementan, ¿no? Con este tipo de medidas. Pero es que ya las cifras empezaron a hablar, ya justamente está finalizando el año 2020 y ya empezaron a salir al aire cifras que demuestran que no estábamos errados los que decíamos que de una u otra manera el cierre ese forzado que se hizo en muchos países era errado. Vamos a colocar en pantalla el titular de ABC, es la cosa, la ABC de España. España sufre la peor recesión del mundo después de la de Argentina según la OCDE. Acá lo que se está demostrando, Colina, es que justamente esta es una medida que, si bien te puede servir para, en un momento determinado, evitar la propagación del virus, y digo un momento determinado porque España otra vez está teniendo picos con una reapertura ahí muy tímida que hicieron de nuevo, es decir, que ese confinamiento tan forzado como que no surtió el efecto que ellos querían, pero sí destruyó la economía. Argentina, o mejor dicho, España en este momento que es que estamos hablando, contrajo su economía en un 11.6%. La de Estados Unidos fue alrededor del 3%. El promedio de Europa en su totalidad, fue el doble de lo de los Estados Unidos. Y España, específicamente España, está debajo del promedio de la eurozona. Es decir, es uno de los peores países, es al peor al que fue en esa región, solamente superado por uno que no es de esa región, que es Argentina. Por supuesto no meten otros países como Venezuela, porque allí no hay cifras con las que realmente uno pueda constatar algo, no son cifras que puedan ser comparadas con la realidad, pero esto te demuestra, Colina, entonces que el daño que se le está haciendo a la economía y que una economía que esté dañada se traduce en muchas otras cosas malas, se traduce en muerte también, para que lo sepan, porque hay gente que no lo, como que lo desestima. Bueno, la economía no es vida, la economía es vida, porque si una economía está sana hay riqueza, cuando no hay riqueza hay pobreza, cuando hay pobreza hay hambre, ¿no? Y eso es lo que de una u otra manera se está empezando a ver en algunos países que decidieron tomar esas medidas que al final, incluso en el área de la salud, no tuvieron efecto alguno. Y además, fíjate algo, Colina, acá porque mucha gente puede decir, bueno, es quizás por la trayectoria o específicamente porque el gobierno lo está haciendo mal en Argentina o en España, ¿no? Pero es que incluso, y acá por eso quiero enfatizar en lo que es la política de confinamiento. Países como Inglaterra, que Inglaterra no está siendo gobernada por un tipo de izquierda, ¿no? Boris Johnson, que lo llaman el Trump de Inglaterra, por así decirlo. Obviamente allá ahí los estados tienen también cierta autonomía, pero ese país tomó unas medidas también de confinamiento muy fuertes y justamente después de España está Inglaterra. Es el que se encuentra con la mayor recesión en lo que va del 2020. Así que bueno, esto es un llamado a tomar las medidas correctas y además es un llamado a nosotros como individuos no dejarnos quitar nuestros derechos por los gobiernos independientemente de las situaciones. Lo que es el derecho al libre tránsito, porque eso es un derecho, tú tienes el derecho al libre tránsito, eso no tiene ningún gobierno, ninguna autoridad debería tener la capacidad de quitártelo al menos que tú seas un criminal. Pero no, claro. Bueno, ellos utilizan cualquier emergencia, porque esto hay que tenerlo bien en cuenta, que los estados utilizan las emergencias para darse poder ellos mismos, para hacerse crecer y para quitar la libertad a los individuos, porque qué mejor que jugar con el miedo de la gente. No, la gente dice, me quedo yo en mi casa, que ojo, el que lo haga está bien y el que lo pueda hacer que lo haga. Es una manera de evitar que el virus se siga propagando, pero no obligarlos a nadie con una ley de que usted no puede salir. Esos son el tipo de cosas contra las que hay que alzar nuestra voz, porque la libertad hay que defenderla todos los días, incluso en estas situaciones.